Cuando el corazón arde, especialmente el tema basado en el Evangelio según Lucas, capítulo 24 y el versículo 32, que nos dice, y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón o no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Entonces, nosotros recordamos una escena que sucedió con los discípulos y vamos a tratar de sacar las lecciones, cómo afrontamos las dificultades y cómo estaban afrontando tal vez la decepción más grande de su vida, dos discípulos, y no solamente ellos, ¿no? Sino todos los demás discípulos también. Dice, desde después de la cruz, dos discípulos iban camino de Maús. ¿Y cómo iban? Iban totalmente decepcionados, ¿verdad? Que habían sido desilusionados, tal vez habían perdido la esperanza, tal vez su fe había sido tocada a tal punto de que no sabían qué hacer, estaban totalmente desengañados caminando eh, a, a un determinado lugar. Dice, no habían perdido el conocimiento de la palabra, pero ¿qué había pasado? Habían perdido una correcta interpretación de las escrituras, entonces lo que les causó gran dificultad. Los discípulos no comprendían entonces el significado de lo que había ocurrido y para muchos tal vez el tema de la cruz sea un tema muy difícil de comprender. No me refiero a la escena de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, sino que seguir el camino de Dios también significa cargar una cruz. Y para muchos, pues la cruz es difícil de entender. Cuando uno pasa por una dificultad, cuando uno pasa por determinado problema, por determinadas circunstancias, como que no entiende, dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿No? Entonces, es interesante que nosotros podamos entender eh, la decepción que sintieron ellos, el chasco. Camino de Maús significa eso, ¿no? Ir decepcionados. Y en las palabras que vamos a meditar, las palabras de estos discípulos, puede ser también que son sentir o sentimientos que nosotros podemos tener en determinadas circunstancias, ¿no? Yo esperaba que esto sea así, pero mira, no fue. Yo esperaba que esto me salga bien, pero me salió mal. O yo esperaba que mi matrimonio sea pues una bendición. Yo tenía esa esperanza de que en mi matrimonio todo sea bonito, como en la etapa de la ilusión que uno se imagina, ¿no? El matrimonio todo bonito, tratar con tanto amor a la esposa y la esposa al esposo, con uno se hace ideas. Y cuando llega el matrimonio, tal vez dice, yo esperaba que el matrimonio sea distinto. Entonces, ese camino de Emmaus, un camino de esa decepción, tal vez de esta desilusión, viendo que las cosas no salieron como uno esperaba. Pero también ese camino de Emmaus podemos encontrar que no solamente fue decepción, sino también que fue un camino de restauración. Y eso también puede ser para nosotros. En la primera parte tenemos un camino marcado por la decepción, como ya decíamos, ¿no? Esperanzas frustradas. Y ahí tenemos, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces dice, nosotros teníamos la esperanza, nosotros confiamos, nosotros creímos en Él y nosotros esperábamos que Él va a restaurar, porque vean, cuando uno tiene especialmente eh, esperanza en algo equivocado, o con un concepto equivocado, como yo les hablaba del matrimonio. Si, por ejemplo, la persona se casa creyendo que, bueno, todo el día va a ser un trato dulce, agradable, amable, que todo va a ser bonito, que todo va a ser gozo, que todo va a ser alegría. Si uno llega al matrimonio con esas ideas, desafortunadamente va a pasar tristes decepciones, ¿verdad? Entonces, o cuando uno emprende algo y cree que todo va a ser fácil y que todo, entonces también se puede decepcionar, puede llegar a sufrir tristes decepciones. Entonces, aquí de estos discípulos, pues dice, esperanzas frustradas, pero ¿por qué es que realmente
ellos llegaron a esa frustración, porque esa esperanza que ellos tuvieron le llevó a una frustración, porque ellos tenían un concepto equivocado. Ellos tenían el concepto que Cristo va a restaurar a Israel y que va a volver a ser una nación libre y esperaban que nuestro Señor Jesucristo sea el rey y se sienta en el trono de David. Entonces, desafortunadamente, el tener esperanzas en algo con un concepto equivocado nos va a causar decepciones tristes. Entonces, en todo lo que nosotros queramos hacer, nosotros tenemos que pensar. A mí, por ejemplo, cuando me toca conversar con algún joven, con alguna señorita que está de novia o está de novio y quieren realmente que les dé un consejo. Y me dicen, todavía estoy a tiempo, entonces si usted me dice que de repente esto no me va, pues yo puedo todavía tal vez deshacer el compromiso. Y yo les digo, mira, si tú te casas, vas a tener problemas, vas a pasar dificultades fuertes, pero si no te casas, también vas a tener dificultades. Entonces me decía una joven, y si me caso con él, yo quiero que me diga, entonces, mira, si te casas con él, vas a tener problemas en el matrimonio. Y me miraba asustada, ¿por qué cree? Porque todo matrimonio tiene problemas. Todo matrimonio tiene que enfrentar dificultades, pero si no te casas con él, de repente, pues después te enamoras de otro muchacho y te vas a tener problemas. O sea, si yo te digo, cásate con él, cuando tengas problemas vas a decir, me aconsejó mal el pastor. Si no me hubiera casado con él, no tendría problemas. Pero si no te casas con él, y yo te digo, no te cases con él, ese muchacho no te conviene y te casas con otra persona, vas a tener problemas sin duda. Y vas a decir, ay, mejor hubiera estado con el otro. ¿Me entiende? Entonces, cuando no tenemos ideas claras, cuando no comprendemos bien los propósitos de Dios, nosotros vamos a sufrir decepciones. Y aquí los discípulos estaban totalmente frustrados. Dice, nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel, pero ellos están esperando como nación que lo restablezca. Entonces, tener pues conceptos equivocados nos va a traer serias dificultades. Aquí tenemos que orar muchísimo y pedir al Señor que nos dé entendimiento para comprender cuál es el propósito de Dios, para entender el verdadero significado de la palabra de Dios y no pasar por decepciones. Nosotros esperábamos que Él restaure a Israel y hoy es el tercer día que Él está muerto y pues nosotros no sabemos qué hacer y ellos no sabían qué hacer, estaban totalmente desilusionados, ¿verdad? Tenemos ahí un pequeño párrafo deseado a toda la gente, es la página 742, dice, habían perdido de vista las palabras de Cristo y ahora todo les parecía envuelto en misterio. Vean que nuestro Señor Jesucristo les habló claramente. Igual a nosotros, a todo el mundo, ¿no? El Señor nos ha hablado en este tiempo. ¿Qué dice para nosotros para tener presente? Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando pasamos por una dificultad, ¿por qué perdemos el rumbo? ¿Por qué perdemos de vista lo que Cristo nos ha hablado? ¿Ve? Cristo les habló claramente, es necesario que yo padezca. Él les habló claramente. Pero desafortunadamente, ellos perdieron de vista lo que el Señor les había hablado. Y muchas veces nosotros podemos perder de vista lo que el Señor nos ha hablado en su palabra. Y descuidamos y andamos de repente en oscuridad que no entendemos. Por eso debemos prepararnos y orar muchísimo para que el Señor abra nuestro entendimiento y nosotros no lleguemos a sufrir esas decepciones. Como lección tenemos de esto, dice, cuando interpretamos los acontecimientos y la palabra de Dios sin la guía del Espíritu Santo, nuestra fe se puede debilitar. Podemos estudiar por estudiar. Yo intenté leer la Biblia. Leí 5 capítulos del Génesis y me cansó, me dejó totalmente sin deseo de nada, porque era pura genealogías, ¿no? Y nombres raros, ¿no? Entonces, si nosotros interpretamos o leemos la palabra sin la guía del Espíritu Santo, puede ser que terminemos con la fe debilitada. Hay mucha gente que ha leído un poco y ha llegado a un tema y ha querido profundizar y ha buscado en otras fuentes para tratar de entender mejor y han terminado yéndose. Por ejemplo, de nuestra iglesia, mucha gente que ha llegado a profundizar o a escuchar de otro lado lo que es algunas teorías y han terminado apartándose de la iglesia
¿no? Y han ido pues acusando, han llegado a negar al Espíritu Santo, han llegado a entender mal lo que es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, y pues a dejarse influenciar, porque dicen no hay la Trinidad, dicen, es es teoría católica, así que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno solo, dicen algunos. Es uno solo. En el Antiguo Testamento fue el Padre, en la venida de Cristo era el Hijo, y después que Él se fue al cielo, es el Espíritu Santo, pero es uno solo. Pues hay muchas teorías cuando nosotros estudiamos o interpretamos la palabra de Dios sin la guía del Espíritu Santo. Por eso hay que tener cuidado para comprender los verdaderos propósitos de Dios y no terminar con una fe debilitada, así como los discípulos totalmente desilusionados, totalmente sus esperanzas frustradas. Nosotros esperábamos, pero desafortunadamente ya son 3 días y mira, no pasa nada, pues él está muerto desde hace 3 días ya. Segundo, cuando Jesús camina con ellos, aunque ellos no lo reconozcan. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos? A ver, ¿cuántas veces nos hemos sentido como que, wow, estoy solo y no hay nadie conmigo y de repente mis amigos me han desilusionado, me han traicionado, ni hasta mi familia, ni siquiera mi familia me apoya? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos y hemos sentido que estamos luchando, que estamos batallando nosotros solos, con nuestra propia fuerza? ¿Ve? Entonces, recordamos lo que dice Lucas 24:16. Mas los ojos de ellos estaban como, estaban velados, para que no pudiesen reconocer a nuestro Señor Jesucristo, con los ojos realmente velados. Ahí mismo recordamos a María, ¿no? Que María le estaba conversando con nuestro Señor Jesucristo y ella no veía. ¿Y cuál era el problema de María? ¿Qué le estaba impidiendo ver a Jesús? Su dolor, su llanto, los ojos estaban yendo de lágrimas y no pudo verlo teniendo de frente a ellos igualmente. Estaban caminando, estaban escuchando, pero desafortunadamente no reconocieron, seguían expresando su dolor, su frustración. Dice a toda la gente en la página 743, Jesús caminó con ellos como un desconocido, escuchando sus palabras de tristeza y su desaliento. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces el Señor habrá escuchado nuestras palabras de tristeza, de dolor, de sufrimiento y tal vez hasta de queja? Y a veces nosotros no nos damos cuenta quién está a nuestro lado, ¿verdad? A veces como perdemos de vista, como que parece que andamos solos, como que nadie nos ve, como que prácticamente pues eh, nadie nos puede oír. Y podemos, o cuántas veces más bien, cuántas veces nosotros nos hemos quejado de nuestra situación, hemos expresado nuestro desaliento, nuestro desengaño, nuestra pena, nuestra tristeza, hemos hablado y tal vez de mala manera, ¿no? Entonces, sin saber quién está a nuestro lado, quién estaba al lado de los dos discípulos. Entonces la pregunta es igual, ¿y quién estará a nuestro lado siempre? ¿Quién nos ha prometido estar a nuestro lado siempre? Cristo nunca abandona al creyente, aun cuando éste no lo reconoce. Aún hijo, el Señor nunca lo deja solo, siempre está ahí. Y nunca lo deja tampoco ser probado más de lo que pueda resistir. A veces nosotros nos podemos sentir, wow, qué fuerte que soy. Yo sí que he resistido, pero es porque el Señor está a nuestro lado. Hay que darle honra y gloria a Él. Pero tengamos cuidado entonces, que en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestras pruebas, en nuestras tristezas, en las dificultades que tengamos que afrontar, no nos sintamos como estos discípulos, aún caminando con Jesús y creyendo que estamos solos, que estamos totalmente abandonados. El corazón arde cuando Cristo nos habla, ¿no? Cuando una persona habla a Cristo y escucha esa voz, pues el corazón obligatoriamente tiene que arder. Dice, Cristo nos conduce a la Escritura. Recordamos ahí Lucas capítulo 24 y el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nuestro Señor Jesucristo no empezó a
tal vez a recriminarle, pero qué, mira qué pasa y qué. Entonces él empezó a abrirle las escrituras, dice, pero no recuerdan lo que está escrito, lo que escribió Moisés y empezó a hablar lo que dice la escritura. Qué bonito es que cuando nosotros podamos en circunstancias difíciles, todo tiempo, ¿no? Tener ahí la escritura para guiarnos, pero en momentos de dificultad nosotros tengamos nuestra mente cifrada en la palabra de Dios. No, a mí me impresiona el conocimiento que debemos tener de la palabra del Señor. A mí me impresiona el caso de los tres compañeros de Daniel. Ellos tenían un verdadero conocimiento, no solamente fe, sino tenían una comprensión correcta. Entonces ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Vean esa convicción, esa fe, esa confianza. En las circunstancias más difíciles, ellos están seguros. Y él, Nabucodonosor, dice, mira, y no hay Dios y no hay nadie que pueda librarlos de mi mano. Y ellos dicen, oh Señor, nuestro Dios sí puede. Él puede librarnos del horno y puede librarnos de tus manos. Claro que puede librarnos. Esa es fe, esa es confianza. Pero el conocimiento no solamente se queda en esa fe y en esa confianza. Porque ellos dicen y saben, vean, es conocimiento. Ellos dicen, pero si no nos libra, es decir, de repente el Señor tiene otro propósito. Si yo estoy enfermo, yo debo tener esa convicción. Yo debo tener esa seguridad del Señor. Qué difícil le puede ser sanar una enfermedad. No importa la enfermedad, por más terrible que sea. Le costará algo, ¿verdad que no? Entonces, mi fe, mi convicción tiene que ser, pues Dios me puede sanar, yo no necesito tomar nada, Él simplemente me puede sanar. Pero conocimiento viene con lo demás. Pero si no me sana porque tal vez Él tiene otro propósito, porque tal vez Él ve que lo mejor para mí es estar como Pablo, con ese aguijón en la carne, que Pablo igual llega a reconocer, dice, tres veces he pedido al Señor. Y el Señor no le concedió lo que pidió tres veces. Y Pablo entendió que en verdad el propósito de Dios era que esté así. Y después reconoce él que ese aguijón en la carne le fue de bendición. Porque cuando él dice que quería llenarse de orgullo porque realmente Dios le había privilegiado con una obra maravillosa, él quería llenarse de orgullo, entonces el aguijón como que lo humillaba y se bajaba. Entonces no sabemos cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Si yo tengo que pasar una dificultad, yo debo tener la convicción de que Dios me va a sacar y debo tener el conocimiento claro de que es necesario pasar por esa prueba para perfeccionar mi carácter. Dios tiene un propósito. Entonces vean que Jesús empieza a mencionarle la escritura y ojalá que nosotros estemos fundamentados en la palabra del Señor para afrontar toda circunstancia de nuestra vida. Es importante que nosotros tengamos presente eso. Dice, Cristo interpretó para ello las escrituras, comenzando con Moisés y los profetas, mostrándoles que toda la escritura testificaba de él. Les hizo recordar que lo que la escritura decía, que eso tenía que pasar, tuvo que nuevamente hacerle recordar en ese momento. Dice, aquí comienza el ardor del corazón, no por emoción sino por la verdad revelada. Yo sé que muchos han escuchado o han tenido tal vez la idea, y cómo, por ejemplo, cómo hacer para motivar a los jóvenes en la iglesia, porque los jóvenes parecen un poco fríos, como que sin ánimo, y no solamente los jóvenes. Hoy casi por general, a veces llegan muchos hermanos y lo primero que se sientan a dormir. Y entonces uno dice, ¿qué hacemos para motivarlos? Y a veces cometemos el error ahí de inventarnos programas como que para tocar a las personas y especialmente para los jóvenes y tal vez se termina nuestras iglesias siendo pues un lugar de juego, donde solamente hacemos juegos que tratando de motivar y ya cometimos un gran error. Ven que en este caso que estamos mencionando, cuando el corazón empieza a arder en estos discípulos,
No es porque les haya contado algo alegre, alguna broma, algún chiste, nada. El corazón empieza a arder cuando nuestro Señor Jesucristo les hace recordar lo que dice la Escritura. Porque podemos motivar, podemos emocionar a la gente con muchas cosas, pero eso no dura, es pasajero. Pero cuando el corazón arde, es cuando nosotros damos cabida y cuando escuchamos que las Escrituras se abren ante nosotros. Dice, mientras Cristo hablaba, sus corazones comenzaron a latir con una esperanza nueva. Entonces, ¿cuándo empieza a abrir el corazón de los discípulos? Cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a abrirle las Escrituras, empieza a hablarles de la palabra de Dios. Entonces empiezan ellos a sentir ese ardor en su corazón. El fuego espiritual no nace del sensacionalismo, sino de la palabra comprendida y aceptada en el corazón. Repito, podemos hacer cuántos programas, podemos inventarnos cosas sin esto. Tal vez muchos no lo toman a bien cuando digo, no hay que ser cuidadosos. Si el Espíritu Santo no aviva tu corazón, pregunto, ¿qué podrá avivar tu corazón? Si el Espíritu Santo no hace que arda tu corazón, la pregunta, ¿qué hará que arda tu corazón? Programas, formas, pues nada de eso va a ser. Puede motivarte una vez y pronto se apaga y la próxima vez que quieras hacer lo mismo ya no va a motivar. Pero cuando la palabra del Señor es la que aviva nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo obra allí, entonces será pues un fuego que no se apaga. Amén. Dice, los ojos se abren en la comunión con Cristo. Perdonen. Ya está. Quédate con nosotros. Acá hay algo importante también que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Por qué ellos fueron grandemente bendecidos? ¿No? Dice, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Vean que ellos habían sido tan bendecidos al escuchar las palabras de este forastero. Y llegó el momento que llegaron al lugar y nuestro Señor Jesús hizo como que iba mm, para ver la actitud de ellos. No, 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 yo voy. No, pero quédate, ya es tarde. No, yo voy. Ellos insistieron, no, quédate. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros esta escena? A que nosotros también debemos hacer eso con nuestro Señor Jesucristo. Ya Cristo ha caminado con nosotros, pero cuando llegue a una circunstancia, no dejemos que pase. No nos distraigamos. Bueno, ustedes dijeron, mira, ha sido un gusto caminar contigo, pero bueno, ya nos tenemos que quedar. Pero ellos no, ellos insistieron, quédate con nosotros. Y esa es la insistencia que tenemos que tener nosotros en este aspecto, ¿no? De insistir que nuestro Señor Jesucristo permanezca con nosotros, que no se vaya, que no pase, que se quede en todo tiempo, sentir que Él está en todo tiempo con nosotros, porque Cristo está dispuesto, pero el caso es nuestro. Entonces, ellos como que dice, la palabra dice que le obligaron, es decir, le insistieron, no, quédate, porque como Jesús como que hacía que no, no, voy a ir, voy a seguir mi camino. Entonces, cuando la palabra dice, le obligaron, es como que le insistieron, no, quédate, le insistieron tanto, bueno, no que el Señor Jesús no quería quedarse, sino que para ver cuál es la insistencia de ellos. Y nosotros, cuánto insistimos en la oración. ¿Cuánto pedimos? ¿Cuánto clamamos a nuestro Dios? Es una cosa que nosotros debemos tener presente. Esta súplica marca el punto decisivo. Cristo nunca fuerza la voluntad, solo entra donde es invitado. ¿Ve? Entonces, es importante cómo oramos, cómo pedimos a Dios, pero insisto, en lo que ya hablamos anteriormente. Yo puedo insistir, yo puedo orar, con insistencia, no debo desmayar, debo invitar al Señor, pero el problema es que cuando yo oro, pues debo esperar que el Señor me responda como Él cree conveniente. Yo no puedo obligar al Señor a actuar así como Dios no me obliga, no entra la fuerza, tampoco nosotros podemos obligar al Señor a que tenga que hacer tal o cual cosa.
Nosotros debemos estar dispuestos a aceptar lo que el Señor determine, lo que Él haga, porque Él sabe lo que hace. Nosotros no podemos equivocar, como vemos acá, que sus esperanzas estaban frustradas porque comprendieron mal. Entonces debemos estar con esa disposición a aceptar lo que el Señor, pero sí debemos orar con insistencia. Ahora viene el reconocimiento. Y tenemos ahí según Lucas, el capítulo 24 y los versículos 30 y 31. Y nos dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿en qué momento? Vean, ¿en qué momento reconocen? Estando sentado a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, ¿en qué momento es que se abren los ojos y ellos reconocen? En la comunión, estando participando, ¿no? Momento dice, al partir el pan ellos reconocieron. Bueno, esto nos puede indicar eh, que debemos tener presente el participar de la Santa Cena, que también es una oportunidad muy importante para que podamos estar a cuenta con nuestro Dios, una comunión más íntima, pero también estar en comunión cada día, porque el Señor dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces Él quiere estar en comunión con nosotros en todo tiempo, pero si nosotros no tenemos esa comunión, pues tal vez vamos a andar, aunque en la iglesia, pero vamos a andar como dormidos, como moribundos. ¿Eh? Y nuestros ojos de repente cerrados, que no comprendemos y frente a una circunstancia difícil, perdemos la fe, ¿no? Perdemos la esperanza y estamos decepcionados, desilusionados. Y tal vez como los discípulos, ay, yo esperaba que fuera distinto. O en la iglesia, ¿no? Tal vez muchas personas llegan a la iglesia y cuando hay un problema en la iglesia, porque tenemos una iglesia que está llena de no de personas perfectas, ¿no? Sino de personas con dificultades, con problemas. Entonces uno llega con una falsa idea a la iglesia. Y hay que la iglesia sea todo santidad, todo perfección. Y cuando no ven esa perfección, dicen, ay, yo esperaba que la iglesia sea distinta, pero me ha desilusionado, me voy de la iglesia. Y hay gente que se va por cualquier cosa o por cualquier motivo. ¿Por qué lo hace? Porque llegó con un concepto equivocado, porque no entendió verdaderamente lo que dice la palabra del Señor. Al partir el pan, los ojos de ellos fueron abiertos y reconocieron al que había estado hablando con ellos. Había caminado tanto tiempo con ellos, hablándoles, y no lo reconocieron, pero en el momento de la comunión, al partir el pan, sus ojos se abren y lo reconocen. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo has estado caminando y has sentido que estás solo? Ya se abrieron tus ojos, ya pudiste ver que el Señor está a tu lado siempre, presto a cuidarte, a protegerte. La comunión confirma lo que la palabra ya encendió en el corazón. Y dice, un corazón que arde se convierte en un testigo. Aquel corazón que experimentó el fuego del cielo nunca va a quedar quieto, te va a llevar a testificar. Tenemos ahí el versículo 32 del mismo capítulo del Evangelio de Lucas. Dice, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Vean que este versículo nos hace recordar nuevamente cuándo ardía su corazón, cuando escuchaban la palabra. Dice, ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras. Entonces ellos testifican de la experiencia que habían tenido, primeramente ellos mismos, ¿no? Entonces el uno al otro, ¿no? ¿No sentías que ardía tu corazón? Sí, yo sentía lo mismo, como que cada vez que nos hablaba, como que ardía un fuego en mi corazón. Entonces empezaron a testificar entre ellos lo que habían sentido cuando escuchaban la palabra del Señor. Dice, el amor de Cristo había encendido sus corazones y no podían callar lo que habían visto y oído. Entonces la pregunta viene, ¿qué has visto y qué has oído? Y segunda pregunta, ¿estás contando a tus amigos, a la familia, lo que has visto y lo que has oído? ¿O estamos cerrado la boca? Cuando el corazón arde, no podemos callar.
Dice, regresaron a Jerusalén, levantándose en la misma hora, y era noche. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y era noche. Y ahí no había como en este tiempo, pues, ¿no? Lámparas, luces, no sé qué sé yo. Pero en el mismo momento, cuando reconocieron, ellos dijeron, wow, qué gozo, qué alegría, vamos a dormir y mañana temprano vamos a ver a nuestros hermanos cómo estarán. No, fue en ese momento. Entonces la pregunta es, cuando fuego arde en tu corazón, no vas a poder callar. Pero si estamos callados, si como dice, estamos como dice la palabra del Señor, como perros mudos, es porque no está ardiendo nuestro corazón. Es importante que cuando arde tu corazón vas a tener que testificar. ¿Y qué vas a hablar? Muchas veces es que yo no sé, no tengo experiencia, no sé qué hablar. Pues habla lo que has visto y lo que has oído. Pero si no has visto nada y no has oído nada, pues yo no sé qué has estado haciendo 20, 30, 40 años de conocer. Es importante. Ah, bueno, es que yo no sé. ¿No has visto nada? Pues con razón, entonces llegas a dormir, porque no ves, no oyes. Pero vea que cuando nosotros damos cabida a la palabra del Señor, cuando escuchamos, el corazón arde y quieres contarle a todo el mundo. Ah, mira, yo tuve un problema. A veces cuando nos toca ver qué pasaría, póngase a pensar, qué pasaría si un sábado en la iglesia decimos, bueno, hoy vamos a contar una experiencia, nuestra experiencia, cada uno, una experiencia con el Señor. Nos faltaría tiempo porque yo sé que vamos a testificar mucho, hay que y esto y cuánta cosa, y queremos contar muchas maravillas, pero la cosa es, no espere que solamente pues se haga un programa en la iglesia para que cuente, cuéntale a la gente. Cuando el endemoniado fue restaurado, le dijo, Señor, yo ya casi no te dejo, yo voy a donde vayas. Dijo, no, no, ya no es necesario. Ahora tienes algo que hacer, ve y cuenta a los tuyos todo lo que el Señor ha hecho por ti. No recibió otra preparación y el endemoniado se fue contando lo que el Señor había hecho con él. Y fue grande testimonio, predicó en todo ese lugar. No importa la hora, no importa el cansancio, cuando el corazón arde, la misión se reactiva. ¿Qué misión? De anunciar el Evangelio, de hablar de Cristo. Nosotros tenemos esa misión. Cristo nos ha comisionado el predicar ese mensaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si no tienes mensaje preparado, pues ve y cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cuenta cuán maravilloso es seguir a Jesús. Entonces, cuando el corazón arde, vas a sentirte comprometido con la misión que Cristo nos ha dado. Los que han visto a Cristo resucitado deben dar el mensaje a otros. Si tú has sentido que Cristo vive, pues has tenido que contarle a otros. Dice como conclusión, hay muchos que pueden estar como los discípulos. Hoy muchos pueden estar como los discípulos. Podemos estar desilusionados. Yo esperaba que al ir a la iglesia mi vida va a ser distinta, que los hermanos van a hacer esto, que o en la vida yo pensaba, tenía la esperanza que mi matrimonio sea de esta manera, o en lo que realmente crea conveniente. Tal vez estés en la condición que estaban los dos discípulos camino de Emaús, llenos de desilusión, de desengaño. Tal vez estén aún caminando con la Biblia, pero no sientan ese fuego en su corazón. Porque podemos tener en la Biblia, porque podemos venir a la iglesia, pero está totalmente ese fuego apagado. Tal vez tengan a Cristo como un desconocido. Tal vez hablen de Cristo sin una experiencia viva. ¿Qué experiencia has hecho con el Señor? Ya hoy es el día de preparación, día viernes, ya va pasando otra semana. ¿Qué experiencia has hecho con el Señor esta semana? ¿Has sentido que el Señor está contigo? ¿Has escuchado su palabra del Señor en esta semana? ¿Has sentido que arde tu corazón al abrir la palabra de Dios? ¿O simplemente estás como los discípulos desilusionados, desengañados, no frustrado, cuando la verdad es recibida en el corazón? Dice
transforma la vida. La vida cambia, nuestros propósitos, nuestras intenciones, todo cambia. ¿Cuándo dice? Cuando la verdad es recibida en el corazón, cuando la palabra del Señor haya cabida en nuestro corazón. De lo contrario, vamos a seguir viviendo igual, no importa los años de religiosos que tengamos. Pero cuando la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón, arde un fuego y eso nos transforma, cambia nuestro carácter, nos hace distintos, a tal punto que otras personas lo ven. Ah, dice, yo lo conozco, era terrible, pero mira hoy cómo es diferente. El corazón arde cuando Cristo es el centro de la escritura y de la experiencia cristiana. Entonces, ¿cuándo arde nuestro corazón? Cuando nuestra experiencia cristiana se basa en la palabra del Señor y la palabra del Señor tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo. Así que si tal vez hemos sentido esa desilusión, ese desengaño, si hemos sentido esa frustración porque las cosas no salieron como debe ser o como pensábamos, como teníamos nosotros la esperanza, pues recordemos que Dios tiene un propósito para con nuestra vida, que Dios quiere que aprendamos a salir adelante aun cuando tengamos que pasar dificultades, cuando tengamos que pasar por pruebas, que tengamos que sentirle a Él aún en los momentos más difíciles y en todo momento de nuestra vida, no solamente cuando está bien o no solamente cuando tenemos problemas. A veces unos como que sentimos a Dios o como que nos acercamos más a Dios cuando tenemos una dificultad, oramos con insistencia y insistimos ahí en la oración, en buscar a Dios, pero cuando no tenemos dificultades, como que nos olvidamos, estamos afanados en el trabajo o en cuánta cosa. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere que estemos en comunión con Él en todo momento. Si estamos bien, si tenemos dificultades, si pasamos por pruebas, en todo momento que estemos en comunión con Él. Una iglesia reavivada es una iglesia misionera, dice Servicio Cristiano. Si no estamos testificando, si no estamos hablando de Cristo, si no estamos haciendo la obra, es tal vez porque no hemos sentido ese fuego en el corazón. No hemos permitido que el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo está en el corazón, entonces se siente ese fuego que arde en nosotros y nos impulsa, nos lleva a la acción, no nos deja quietos, sino que nos impulsa a poder compartir la palabra del Señor con otras personas. Que Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén.